Bienvenidos a la clase de matemática del día de hoy. En esta ocasión vamos a ver la longitud de arco. ¿Qué es la longitud de arco? Pues la longitud de arco es la distancia que hay o de una parte de la circunferencia. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer una circunferencia y sabemos de que la distancia que hay del centro a la orilla de la circunferencia pues es el radio. ¿Sí? Acá vamos a hacer otro radio. Y la distancia que hay de acá hasta acá, a esa se le llama longitud de arco. Esa la vamos a representar con la letra S y esta va a ser la longitud de arco. Obviamente, para que exista una longitud de arco tiene que existir el radio y el ángulo que está acá adentro es bien importante porque debe estar en radianes. El ángulo debe estar en radianes. Si en algún dado caso no está en radianes, está en grados, por ejemplo, entonces nosotros debemos hacer la respectiva conversión para pasarlo a radianes. Al radio lo vamos a representar con la letra R. Ese va a ser el radio. ¿Sí? Entonces, para que exista una longitud de arco tiene que existir un ángulo en radianes, el radio obviamente que ya sabemos, y la distancia que hay en este arco se le llama longitud de arco. También existe otra medida que es desde cualquier punto de la circunferencia, pero que pasa por el centro, por ejemplo, de esta forma. Aquí pasó por el centro, a esta línea completa se le llama diámetro. Diámetro. Y como pueden observar, el diámetro lo podemos dividir en dos partes, que serían dos veces el radio, dos radios. Aquí tengo un radio y aquí tengo otro radio, por lo tanto el diámetro va a ser igual a dos veces el radio. ¿Sí? Entonces, esta sería la pequeña introducción a lo que es la longitud de arco. Vamos a realizar algunos ejemplos. La expresión que vamos a utilizar para determinar la longitud de arco es la siguiente. S va a ser igual al ángulo en radianes por el radio. Así de fácil, miren, al ángulo por el radio. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para determinar la longitud de arco, pero esta se divide en dos, donde a veces nos pueden preguntar cuál sería el ángulo cuando nos dan la longitud y el radio, o cuál sería el radio cuando nos dan el ángulo y la longitud. Entonces, cuando nos dan para calcular el radio, vamos a utilizar la siguiente expresión, la longitud de arco dividido el ángulo. Y si queremos calcular también el ángulo, entonces podemos determinarla mediante la siguiente expresión. Longitud de arco dividido el radio. Y estas son las tres expresiones algebraicas que vamos a utilizar para determinar ya sea la longitud de arco, el radio o el ángulo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo, determinar la longitud de arco de una circunferencia que tiene de radio 10 centímetros y un ángulo de 60 grados. Entonces dibujamos nuestra circunferencia y tenemos un ángulo de 60 grados. Tenemos un radio de 10 centímetros y nos piden la longitud de arco que no la sabemos. Pero aquí hay un pequeño detalle. No podemos calcular la longitud de arco ahorita, ya que nuestro ángulo está en grados. Por lo tanto, debemos realizar la conversión de grados a radianes. Para hacer esto vamos a hacer la siguiente conversión. 60 grados y lo vamos a multiplicar por pi dividido 180. Entonces, 60 por pi nos queda 60 pi dividido 180. Podemos simplificar de una vez, ¿verdad? Ya que este 60 cabe en este 180 tres veces. Entonces acá nos queda 1
y acá nos queda 3. Por lo tanto, 60 grados es exactamente igual a decir pi tercios. Entonces, ya tenemos el ángulo en radianes. Estos serían ya radianes. Ahora ya podemos aplicar la ecuación de longitud de arco. Entonces, longitud de arco va a ser igual al radio, que serían pi tercios de radianes, por el radio, que serían los 10 centímetros. Resolviendo esta operación nos quedaría, entonces, la multiplicación de pi por 10 dividido 3, eso me da 10.47. Y como estamos trabajando en centímetros, y recuerden que la longitud de arco también es una unidad de longitud, entonces le colocamos centímetros. Y ahí estaríamos con nuestro resultado. Entonces estamos con nuestro ejemplo número 2. Dice: una persona amarra una piedra a una cuerda y la gira alrededor de ella. Entonces vamos a simular de que este puntito es la persona y esta es la cuerda, y aquí tenemos la piedra. Entonces dice que la gira alrededor de ella, entonces hace este movimiento, ¿sí? Y así sucesivamente, la está girando y la está girando y la está girando y la está girando, ¿verdad? Entonces, después dice: determine la longitud de la cuerda, o sea, el radio, que es la longitud de la cuerda. Si la piedra recorre 3.5 metros haciendo un ángulo de 150 grados, entonces la longitud de arco podríamos definirla de esta manera, ¿verdad? De acá hacia acá. Y esta longitud de arco mide 3.5 metros. Y el ángulo que nos están dando es de 150 grados. Ojo, también el ángulo que nos están dando está en grados, entonces debemos de pasarlo a radianes. Entonces hacemos la conversión respectiva. 150 grados por pi dividido 180, que este es nuestro factor de conversión para poder pasar los grados a radianes. Entonces 150 por pi serían 150 pi dividido 180. Entonces acá no está tan así de fácil como en el ejemplo anterior, donde podíamos determinar directamente cuántos 60 cabían. Ahora lo que debemos hacer acá es pues simplificar. Entonces la ventaja que termina en 0, entonces podemos cancelar este 0 con este 0 y nos queda 15 pi dividido 18. Entonces ahora ya le podemos sacar tercera parte. Tercera parte de 15 es 5 y tercera parte de 18 es 6. Entonces el ángulo de 150 grados es igual a 5 pi sextos, ¿sí? Entonces esto ya serían radianes. Como nos están preguntando el radio, entonces la ecuación para determinar el radio, sabemos de qué es la longitud de arco dividido el ángulo. Entonces acá sería el radio igual longitud de arco dividido el ángulo. Entonces acá podemos hacer la respectiva división. Radio va a ser igual entonces a los 3.5 metros dividido 5 pi sextos. ¿Sí? Entonces nosotros por aquí podríamos aplicar la ley de extremos y medios, colocando acá, como tenemos una división y adentro de la división tenemos otra división, ¿verdad? Una fracción. Entonces acá colocamos un 1 y aplicamos ley de extremos y medios, más conocida como la ley de sándwich. Entonces 3.5 por 6, entonces la multiplicación de 3.5 por 6 es 21, eso serían metros, dividido, ahora la multiplicación del centro sería 1 por 5 pi, pues es 5 pi. Entonces al realizar esta división nos queda 1.34 metros y este sería el valor del radio, ¿sí? Y ahí estaríamos entonces
con el ejemplo número 2 y la clase del día de